Bueno, bienvenidos a este seminario web en el que vamos a intentar ver cómo es el mantenimiento, el RCM, el estudio RCM de un cuadro eléctrico. Habíamos visto en uno de los vídeos que había publicado pues cómo se hacía el RCM de un cuadro. La importancia que tiene hacer el RCM de un cuadro es que un cuadro va a ser un elemento de muchas máquinas, con lo cual si analizamos por separado determinados componentes como un cuadro eléctrico, bueno, pues todo esto ya lo tenemos analizado, todo esto ya lo tenemos y ya lo podemos incorporar al análisis de cualquier otro equipo. Así que os voy a enseñar cómo hacemos todo el proceso desde el principio hasta el final, y vamos a utilizar, pues como siempre, en nuestro software RCM3 Online. Lo veis aquí. Si entráis, veremos que en Renovetec-medio ingeniería, lo veis aquí abajo escrito, Renovetec-medio ingeniería /RCM3, ahí podéis ver y podéis seguir este ejemplo un poquito mejor. Aquí yo lo tengo en otro sitio, pero aquí lo podéis ver. Bueno, cuando entréis a esa dirección, fijaros aquí estas claves que os doy. Entrad como el usuario es info@renovetec.com y la clave es 1234. Mira, os lo pongo aquí, aunque ya os digo que yo voy a utilizar otra en el que tengo preparado mucho mejor este ejemplo, pero ya intentaré colgarlo en ese otro sitio. ¿Veis? Y escribís RCM3, os aparecerá esta pantalla y ahora nos metemos aquí como info@renovetec.com, la clave 1234. Idioma español, y iniciamos, y eso es lo que aquí veis pues un montón de cosas, ¿no? Me voy a ir aquí donde tengo mi ejemplo preparado. Aquí tengo varios equipos tipo, cuadro de protección y maniobra, que es el que vamos a ver, motor eléctrico, tanque de combustible, tubería y tal. Bueno, pues aquí vamos a entrar en el cuadro eléctrico y ¿qué es la primera cosa que hemos tenido que configurar? La primera cosa que hemos configurado nosotros es dónde vamos a apuntar, dónde vamos todas las tareas que nos salgan, qué vamos a hacer con ellas. Entonces hemos tenido que crear un protocolo que se llama, en nuestro caso, protocolo, lo veis aquí, cuadro eléctrico RCM. Como tengo otros cuadros eléctricos, para que fuera claramente este, pues fijaros que si me voy aquí a plan de mantenimiento, protocolos de mantenimiento, veis que me he creado, bueno, le pulso aquí, a más, creo ahí un protocolo y en este caso le he llamado 00 cuadro eléctrico RCM. Le he puesto 00 para que me salga arriba. Bueno, pues 00 cuadro eléctrico RCM. Ahí va a ir apuntando las tareas que me vayan saliendo para que después, cuando yo lo asigne a un equipo, pueda utilizar todas estas tareas y generar el plan de mantenimiento del tirón. Porque una de las cosas que nosotros vemos es, hay gente que hace análisis RCM y después ¿cómo utiliza esa información? ¿Qué hace con esa información? ¿Simplemente tiene un Excel con un listado de tareas? No, no. Aquí tenemos un listado de tareas que nos sirven ya directamente para armar nuestro plan de mantenimiento basado en RCM, que es nuestro objetivo. Bueno, pues hemos creado esto y también en configuración inicial, hemos creado una serie de especialidades y de frecuencias. ¿Veis? Aquí tenemos frecuencias de varios tipos, anual, bienal, bimestral, tal. Una que es cuando se requiera, que no tiene una periodicidad fija, cuando se requiera. Y aquí tenemos otras, como trimestral, trienal, semestral, semanal, etc. Y después en especialidades pues hemos determinado unas cuantas que nos pueden hacer falta. Nosotros vamos a utilizar fundamentalmente esta, diagnóstico, inspección general, es decir, las personas que se encargan de revisar la instalación. Bueno, porque hay otras, por si acaso las necesitaríamos. También tenemos aquí otra que nos va a hacer falta, que es ingeniería del mantenimiento, que son cuando tengamos que hacer procedimientos o algo que requiera del departamento de ingeniería de mantenimiento, pues que poder encargarles a ellos esa tarea. Una vez que hemos hecho eso, pulsamos aquí sobre el loguito de RCM3 y nos aparece nuestro árbol jerárquico de activos. Y en archivos tipo, o sea, en equipos tipo, aquí vemos que hemos colocado el cuadro de protecciones. Entramos en él y ya nos encontramos pues toda una serie de cosas que nosotros vamos a tener que considerar. Primero, vamos a tener que considerar aquí en RCM3, ya sabéis que en RCM lo importante es determinar las funciones, pero nada nos impide el determinarlo utilizando pues una cosa, cosas que yo me voy apuntando que no quiero olvidarme. Todavía no con el formato que me pide RCM, pero son cosas que no quiero olvidarme. Son cosas como
cuadro, alimentación eléctrica, corrientes de fuga, estado de botoneras, estado de lámpara de señalización, estado de pantalla visual. Todo eso son aspectos que voy a tener que tener en cuenta. En unos casos son condiciones de funcionamiento, en otras cosas son especificaciones técnicas del equipo, de la máquina, del cuadro. Este cuadro, por ejemplo, tiene unas especificaciones técnicas, es para un voltaje determinado, tiene la protección diferencial es de unos amperios o de unos miliamperios determinados. Bueno, pues todo eso lo voy señalando para que ahora, a partir de ello, crear las funciones. Así que si pongo alimentación eléctrica, es decir, un aspecto importante a tener en cuenta en el análisis de un cuadro será la alimentación eléctrica que tenga, con qué se alimenta. Es una condición de funcionamiento. Bueno, pues yo lo que he redactado es una función, será en este caso una función de las que denomina función de secundaria, son condiciones que tienen que cumplirse, disponer el cuadro de una alimentación eléctrica acorde a la especificación, no presentar el cuadro, corrientes de fuga superior a la especificación. Fijaros que están ordenadas por orden alfabético, pero yo aquí he ido poniendo, ¿veis? Orden alfabético de esta letra, del almacén, sería de la primera letra, pero como estas son todas iguales, pues de esta letra, A. Esto es una etiqueta que yo me pongo para después manejar la base de datos. Son como etiquetas, lo importante es lo que hay después del guión, alimentación eléctrica. Bueno, disponer el cuadro de alimentación eléctrica, os voy a enseñar las funciones que nos han salido. No presentar el cuadro, corrientes de fuga, estar los diversos botones, interruptores y pulsadores del cuadro en perfecto estado, estar las lámparas de señalización en perfecto estado y las pantallas en perfecto estado. Ser estanco de acuerdo con su grado IP, el grado de protección contra polvo y contra agua. Presentar el cuadro integridad, es decir, no tener elementos sueltos, rotos, desmontados, golpeados o deformados. Estar el interior del cuadro limpio, estar protegido contra sobretensiones, estar protegido contra derivaciones y corrientes de fuga, estar protegido el cuadro contra sobreintensidades. Estas son funciones protectivas, dentro de las que RCM, las normas AEJ 1011, considera funciones protectivas. Y ahora tenemos disponer el cuadro de una toma de tierra con una resistencia acorde a la normativa, no presentar el cuadro síntomas de corrosión y proporcionar al cuadro una tensión de salida, que esa será la función primaria. Proporcionar una tensión de salida con unas protecciones. Vale, pues eso son funciones primarias que va a tener. Aquí tenemos la función primaria, estas funciones protectivas, y ahora tenemos una serie de funciones que son secundarias. ¿Ven? Todas estas de por aquí. Vale, pues ahora ya hemos cumplido, digamos, el requisito que nos pone la norma AEJ 1011 perfectamente. Nos vamos ahora a identificar los fallos, porque cada una de estas funciones tiene asociado un fallo. ¿Dónde los veo? Los veo aquí. Si la función es alimentación, la especificación alimentación eléctrica, ¿cuál será la función? Pues disponer el cuadro de una alimentación eléctrica acorde con la especificación. ¿Y cuál será el fallo? Pues no disponer de esa alimentación eléctrica acorde a la especificación. Si yo tuviera que crear algún fallo adicional enlazado con esta función, pues lo podría crear. Se me ocurre, por ejemplo, que podríamos crear en este de alimentación eléctrica no disponer el cuadro de alimentación eléctrica. Así sería el fallo total. Este sería el fallo parcial, que tiene alimentación, pero no es acorde con lo que esperamos, ¿no? Y así, pues para cada uno hemos asociado un fallo. Lo hacemos desde esta pantalla. Así ponemos fallo, porque nos es muy fácil ir relacionándolos. Porque una vez que yo tengo todos los fallos, yo tengo que hacer varias cosas con los fallos. Me voy a todo el listado de fallos que me ha salido, que es este. ¿Veis? Os lo paso despacito por si queréis después pues repasarlo y parar el vídeo y volver a mirar y tal. Así no, me evito tener que leeros una a una todas las cosas que hay, ¿no? ¿Veis? Pues ahora yo tengo que hacer dos cosas que en este ejemplo no he hecho, porque tendría que adaptarlo exactamente a cada situación. Y esto pues es un ejemplo genérico. Es un ejemplo genérico que lo he hecho para poder reutilizarlo, así que no he podido poner estas dos informaciones importantes. La primera es que tengo que decir cuál es su efecto, qué causa. Si no dispone el cuadro de la alimentación eléctrica acorde con la especificación, yo tengo que detallar el efecto. ¿Y cuál sería el efecto si no dispone? Que los equipos
conectados a ese cuadro no estarían alimentados con una corriente eléctrica acorde con lo que necesitan en frecuencia, en tensión, en intensidad o incluso en calidad. Vale, pues aquí yo tengo que declarar el efecto, tengo que dar de alta el efecto. ¿Y cómo lo hago? Pues aquí en acciones, datos del fallo, aquí escribo el efecto. Podría escribir, por ejemplo, sí, el equipo alimentado, el equipo o equipos alimentados por el cuadro no reciben la energía eléctrica acorde con su especificación. Si el cuadro no lo recibe, no la puede enviar. Vale. Guardo, ¿veis? Y esto mismo, estos efectos tendría que escribirlos uno a uno en los fallos, tal y como nos dice la norma SAE J 1011. No lo he hecho, pero tendría que hacerlo, porque ya os digo que se trata de un ejemplo genérico. Segunda cosa que tengo que hacer es valorar la gravedad de este fallo. La gravedad del fallo la quiero valorar de acuerdo con RCM3. Tengo que analizar la importancia que tiene cada uno de los fallos, ¿no? Pues para eso me tomo de la metodología ANFEC, que la valoración la hace de acuerdo con la gravedad, de acuerdo, o sea, con la severidad del fallo, de acuerdo con la probabilidad y de acuerdo con la visibilidad. Pero la gravedad la hago en el fallo y en cambio la probabilidad y la visibilidad la prefiero ver en el modo de fallo. Y los tres juntos los valoro en el modo de fallo. Bueno, pues me voy ahora y digo alimentación eléctrica. No disponer el cuadro, una alimentación eléctrica acorde con su especificación. Voy a valorarlo. Puedo valorarlo pinchando aquí o puedo valorarlo pinchando aquí, donde quiera. Voy a valorar ese y le digo pinchando aquí, por ejemplo, ¿no? Seguridad. Si no dispone, ¿puede causar daños de algún tipo? Hombre, dependerá si está por arriba o por abajo. Aquí tendremos que evaluar si nos conviene declarar dos fallos, uno que recibe más o recibe menos, porque igual las consecuencias no son las mismas. Vamos a pensar que no puede provocar daños de ningún tipo, vamos a pensar que no provoca impacto ambiental, vamos a pensar que no afecta a la calidad del producto, vamos a pensar que sí que afecta a la producción, porque puede causar un paro de corta duración y que el coste de reparación de esto pues no es muy alto. Así que el fallo, aquí nos ha salido leve, pero fijaros que si le digo que es de larga duración o le digo que el coste de reparación pueden ser 5.000, entre 5.000 y 30.000 euros, pues ya me saldría grave. Vamos a poner, eso tengo que hacerlo con rigor, vamos a ponerlo así, ya sería lo que correspondiera al equipo que está alimentando este cuadro. Por eso, al ser un ejemplo genérico, pues no le valora. No todos los cuadros tendrán la misma importancia, obviamente. Bueno, pues aquí ya me sale que la valoración es grave y he rellenado el efecto. Esto mismo tendré que hacerlo con todos estos fallos. Bueno, pues ahora, ¿cuál es el siguiente paso que tengo que hacer? Declarar los modos de fallo. Es decir, yo tengo toda una serie de modos de fallo y esos modos de fallo, ¿qué son? De acuerdo con la normativa SAE J 1011 que describe en la metodología RCM. Son causas de fallo. Aquí hay una cosa importante y es que mientras que en la metodología ANFEC modos de fallo tienen más que ver con los efectos, tienen que ver con las formas de fallar, con el efecto que va a producir ese fallo y cómo se manifiesta ese fallo. En la metodología RCM es diferente porque el modo de fallo se refiere a causas de fallo. Entonces, ¿por qué puede no disponer el cuadro de una alimentación eléctrica acorde con la especificación? Voltaje de alimentación del cuadro incorrecto, no disponer en absoluto de alimentación eléctrica por un fallo externo de suministro de corriente, falta de calidad en la alimentación eléctrica, presentar microcortes, huecos de tensión, bajadas, etc. Presencia de armónicos o no disponer el cuadro de una alimentación eléctrica de la frecuencia correcta. Voltaje correcto, frecuencia correcta, huecos de tensión, presencia de armónicos, etc. Si tengo que añadir alguno más, añado aquí. Si me lo tengo que traer de la base de datos, me lo tengo que traer de otros modos de fallo que he creado ya para este ítem en otro elemento, pues lo puedo hacer. Imaginad, yo tengo aquí todos estos modos de fallo
que son de este mismo elemento, que son de otros que a medida que yo voy analizando, pues me van saliendo modos de fallo. Un fallo está relacionado con varios modos de fallo, pero es que un modo de fallo puede estar relacionado con varios fallos. Un modo de fallo puede ser la causa de varios fallos. Así que tengo una relación de varios con varios. Bueno, pues esa es una relación que me complica un poco y eso hace que que yo no tenga que repetir y escribir una y otra vez el mismo modo de fallo cuando está repetido, sino que puedo recuperarlo. Bueno, pues yo aquí voy poniendo todos los modos de fallo y fijaros que yo voy enlazando todos los modos de fallo. Fallo. No estar botones, interruptores y pulsadores del cuadro en perfecto estado. Ese es el fallo. ¿Y cuáles son los modos de fallo? Pulsadores del cuadro deteriorados, pulsadores del cuadro no funcionan correctamente. Es decir, puede ser que estén rotos, sueltos, desmontados, o puede ser que estén bien, pero que yo los pulso y no actúen. Bueno, pues esos son los dos modos de fallo que yo he seleccionado para que no se encuentre en buen estado. Las dos causas que hacen que no se encuentre en buen estado es o que están rotos o que no funcionan. Bueno, pues entonces ahora nos vamos, eso lo vamos haciendo con todos, con las lámparas de señalización, con las pantallas de visualización, ¿veis? Con la integridad. ¿Por qué pueden estar sueltos, rotos, desmontados, golpeados o deformados? Porque la reparación anterior se efectuó mal, porque hay elementos externos mal fijados, porque hay componentes internos del cuadro mal fijados, porque el cuadro presenta golpes, porque el cuadro no está bien fijado en su elemento de sujeción, etc. Bueno, pues aquí yo tengo todos estos elementos, todos estos modos de fallo, en cada uno de ellos tengo su modo de fallo correspondiente. Me voy a ver el listado de modo de fallo que me ha salido. Aquí están en fallo enlazado con modo de fallo. En modo de fallo yo tengo que hacer ahora algo. Fijaros que esta es una pantalla compleja, porque tengo por un lado la descripción de cada uno de los modos de fallo que me ha salido en la pantalla anterior. Yo ahora puedo ver de qué fallo viene. Por ejemplo, cable de alimentación de alguno de los equipos conectados al cuadro con defecto en el aislante. ¿De qué fallo viene? Presentar el cuadro panel corrientes de fuga. Cableado interno con aislantes degradados. ¿De qué viene? No funcionar correctamente la protección contra sobretensiones, resistencia de puesta a tierra superior a la necesaria o no proporcionar el cuadro una tensión de salida acorde a la especificación, porque hay cableados internos con aislantes degradados. Bueno, pues así yo voy haciendo con todos estos modos de fallo, voy comprobando que enlazan bien con sus fallos. Incluso puedo analizar si este modo de fallo, a su vez, tiene una causa de segundo nivel. A estos le llamamos modos de fallo de segundo nivel. Pues aquí, modos de fallo secundarios. Entonces, estos modos de fallo de segundo nivel o secundarios, pues yo voy, si quisiera declararlos, los declaro. Nosotros, como abrimos mucho los fallos, apenas tenemos necesidad de esto. En algún caso sí, pero en este caso, por ejemplo, del cuadro, están todos vacíos, no hemos sentido necesidad de eso. Vemos cómo se enlazan y hay una cosa que tenemos que hacer, que es valorar el modo de fallo. Valorar el modo de fallo significa, básicamente, decir que... ¿veis? Os lo voy a pintar aquí. Yo voy aquí y le digo, valórame el modo de fallo. Me va a traer, él me ha traído todo el tema de la gravedad. Aquí no ha traído nada porque no tenía los fallos de los que vienen, no han traído su gravedad, pero me trae la probabilidad y la visibilidad del modo de fallo, o yo puedo declararla aquí, la visibilidad y la probabilidad. Bueno, pues no lo voy a hacer en este caso, pero podría declararlo aquí justo en este punto, ¿veis? Y ahora, ¿qué es lo que me toca hacer? Bueno, pues me toca, fijaros, que yo aquí con cada modo de fallo, uno a uno, tengo que echarle un vistazo a este diagrama. En este diagrama entra el modo de fallo y voy viendo cuáles son las decisiones que voy a tomar. Este es el diagrama que me pide la norma SAE J1011 que elabore. Aquí lo que digo es, ¿existe una modificación viable? Pues si puedo modificarlo acorde con la importancia del fallo, es decir, si es crítico, pues me gasto mucho dinero, y si es tolerable, pues me gasto muy poco.
pues lo que hago es un rediseño. También puedo desarrollar o implantar procedimientos. También puedo plantearme tareas condicionales de inspección o tareas de búsqueda de fallo. Y por otro lado, yo tengo reacondicionamientos o cambio de elementos y conozco las periodicidades con las que tengo que hacer los elementos. ¿Dónde van a acabar casi todas las tareas? Pues van a acabar casi todas las tareas de un cuadro que esté bien diseñado, pues toda esta parte me la puedo pasar. Van a acabar o desarrollando o implantando un procedimiento que evite un fallo, modo de fallo, vamos, o haciendo una tarea condicional de inspección, haciendo una tarea de búsqueda de fallo, es decir, provocar un fallo a ver si la detecta el sistema y a ver si lo detecta y actúa correctamente el sistema. Hay que distinguir bien entre tarea de búsqueda de fallos y tarea basada en condición, porque no son la misma cosa. Una tarea basada en condición es relacionar una variable física o química o una observación con el estado de degradación. Y en cambio, la búsqueda de fallo es provocar que una alarma actúe, es decir, comprobar si cuando simular que sube de vibraciones y ver si la alarma por vibración se dispara. Eso es búsqueda de fallos. Veremos que casi todo acaba aquí, en desarrollar e implantar procedimientos, en tareas basadas en condición o en búsqueda de fallos, en pruebas. Vale, pues veremos que casi todo acaba aquí. Solo si es tolerable, pues tendré que plantearme pues medidas para minimizar los efectos del fallo, ¿no? Y tendré también, pues en caso de que conozca la periodicidad de los cambios, pues cambios de elementos y reacondicionamientos. Bien, hecho ese ejercicio, lo que me resulta es qué estrategia es la que voy a tener que seguir. Tengo que definir una tarea o una o varias tareas de mantenimiento basado en condición. Aquí es funcionamiento hasta rotura. Aquí es mantenimiento basado en condición. Fijaros, bueno, pues aquí tengo todas estas tareas que me han salido. Este es, bueno, en el modo de fallo lo que tengo que decir es, la estrategia a seguir para luchar contra este modo de fallo es esta. Y una vez que ya tengo definida su valoración y tengo que definir su estrategia, me toca armar las medidas preventivas. Aquí, una por una, voy armando. Cable de alimentación de algunos de los equipos conectados al cuadro con defecto en el aislante. ¿Cuál es la medida preventiva? Es una estrategia basada en condición. Así que voy a tener que hacer una medición, una prueba. Pues todas estas son las que se me han ocurrido. Medir intensidad de corriente, verificar alimentación eléctrica, realizar pruebas eléctricas para verificar el estado del aislamiento, medir resistencia de puesta a tierra al cuadro, limpiar el interior del cuadro por aspiración, limpiar contactos de bornas, realizar megado, realizar prueba de protección diferencial. Todas estas son las que se me han ocurrido, todas estas tareas, para abordar este problema, que es cable de alimentación de algunos de los equipos conectados al cuadro con defecto en el aislante. Y así, pues lo vamos haciendo con, fijaros que aquí no salen en 7 medidas, pero aquí no sale una medida, verificar el estado del cableado en el interior del cuadro. Aquí tenemos diseño inadecuado de la protección diferencial. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Verificar el estado del cableado interior del cuadro. Bueno, seguramente aquí hay una cosita. Bueno, aquí, claro, como nos dice que que el diseño adecuado de la protección diferencial es insignificante, no me deja meter nada, no puedo hacer nada para ese diseño inadecuado. Ya entendemos que si el cuadro es un axioma del que hemos partido, el cuadro está bien diseñado, pues eso no va a suceder, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos todas, para cada modo de fallo, que son bastantes, creo que son 53, me han salido por ahí, todos los modos de fallo que me han salido. Y ahora yo diseño una serie de medidas preventivas. O sea, ya hago la recopilación de todas las medidas preventivas que me han salido de este análisis. De esta pantalla me salen todas estas medidas preventivas. Lo que tengo que hacer ahora es, bueno, pues empiezo diciendo con qué frecuencia tengo que determinarlo. ¿Quién es el que tiene que determinarlo? Eso es especialidad. ¿De qué tipo es? Si es elaborar un procedimiento, es para que lo apunte en un sitio o en otro. Si es del plan de mantenimiento, si es elaborar un procedimiento, si es un rediseño, etcétera, ¿no? Y en qué protocolo tengo que apuntarlo. Pues aquí decimos que el protocolo en el que voy a tener que apuntar, elaborar procedimiento de medida. Bueno, estos son procedimientos de medida, no tendría que apuntarlo en este protocolo. Dejadme un momentito que lo modifique.
Y fijaros, también os enseño cómo se modifica de paso. Si yo marco estas 4, yo todo esto que venga aquí lo apuntaré en las 4. Es muy práctico para poder manipular muy bien el... Entonces lo que digo es que esto es una tarea de elaborar un procedimiento de mantenimiento con un coste bajo y es otro tipo de estrategia, no es ni un rediseño, ni nada de eso. Vale, pues guardo. Vale. Y un momentito, repito. Vale, porque lo que quería era también, o sea, quería hacer una cosita, que era apuntarlo en el protocolo correcto, que es no quiero apuntarlo en ningún protocolo. Entonces quiero que aparezca, el protocolo quiero que aparezca en blanco. Pues eso es lo que quiero que me ponga aquí en blanco. Vale, voy a tener que hacer a mano. Vale, luego lo modifico, aunque no tiene ninguna consecuencia porque no me lo va a apuntar en el protocolo, pero luego lo modifico. ¿Qué más tenemos? Pues ahora, si yo ya tengo hecho todo, solo tengo que apretar a la varita. Fijaros que estas funciones que os voy a enseñar ahora mismo son la leche, son buenísimas. Le aprieto a la varita y al apretar la varita convierto todas estas medidas en protocolo de mantenimiento. ¡Pac! Ya están. Es decir, he creado un protocolo de mantenimiento que se llama cuadro eléctrico. Ya lo tenía creado, pero le he apuntado todas las tareas que me han salido a cuadro eléctrico. Si yo me voy a protocolo de mantenimiento, fijaros que aquí está el protocolo del cuadro eléctrico. Todas estas tareas serán las que yo tengo que hacer en el cuadro eléctrico. Todas estas. Os las paso despacio para que, por si acaso queréis verlas. Esto es el protocolo de un cuadro eléctrico. Después dependerá del tipo de cuadro, dependerá de cosas que quiero hacerla en el cuadro, etc. Tendré que, bueno, pues tendré que cambiar, modificar ligeramente y tal, porque he analizado un tipo de cuadro. El tipo de cuadro que he analizado, para que lo tengáis en cuenta, sería algo parecido a esto, a este cuadro que veis aquí, que tiene sus protecciones, o parecido incluso a este cuadro, que tiene una pantalla de visualización, que tiene diferentes botoneras, que tiene pues, lámparas de señalización. Podría ser también un cuadro de este tipo, también con protecciones, etc. Todos esos tipos de cuadro estarían cubiertos. Quizá este cuadro necesita alguna instrucción adicional porque tiene componentes electrónicos, tiene un PLC, seguramente tendría que hacer alguna cosita adicional. Pero este es el análisis, perdón, es aquí el análisis que nos ha salido y nos ha conducido finalmente a un protocolo de mantenimiento. Ahora, ¿qué puedo hacer a partir de este momento? Cosas muy interesantes. La primera, puedo crearme un plan de mantenimiento. Como me he ido creando los diferentes protocolos de todos los equipos que he ido analizando, pues me puedo crear un plan de mantenimiento. Fijaros que aquí hay muchos equipos analizados. Y hay diferentes tipos de cuadros. Y para cada uno de estos tipos de cuadros, en el análisis que nosotros hemos tenido que hacer, pues nos salen, fijaros, todas estas tareas. Después de hacer todas estas tareas. Para un cuadro que se llama cuadro de control de un electroimán. Cuadro de control de extractores de escorias, pues son ligeramente diferente. Todo esto, porque es un cuadro pequeñito. El cuadro de control sin variador, por ejemplo, pues es un cuadro también pequeñito y tiene estas cosas, ¿no? Estas tareas. Bueno, pues yo una vez que hago eso puedo generar el plan de mantenimiento. Aquí en elaboración de plan de mantenimiento voy asignando a cada ítem el protocolo que le corresponde y después simplemente tendré que pulsar aquí y me generará el plan de mantenimiento provisional, lo reviso, plan de mantenimiento definitivo, le asigno fechas y ya tengo un plan de mantenimiento completo. Esto no está hecho, solo es para que veáis que se puede hacer. Porque me haría falta, recordad que RCM nos tiene que dar el plan de mantenimiento de la planta completa. Pues aquí RCM3 nos permite generar el plan de mantenimiento de la planta completa. Y
hay otra cosa muy interesante que puedo hacer, esto me parece fabuloso, y es, si me voy aquí a equipo tipo, puedo convertir aquí puedo llevármelo a la base de datos por si tuviera que reutilizar. Si yo pulso aquí, lo que me va a ocurrir es que aquí, en este apartado que pone maestros, yo tengo un montón de cosas que yo ya tengo metidas en mi base de datos. De manera que si yo necesito reutilizar, fijaros que le he pulsado y tengo este cuadro de protección y maniobra. Si yo necesitara reutilizar esta función, disponer el cuadro eléctrico de una alimentación eléctrica acorde con su especificación, ya me traería la especificación, la función, los fallos, los modos de fallo y las medidas preventivas asociadas a esa especificación, ¿no? Solo tendría que verificar que efectivamente todo ha ido bien y que me encaja todo lo que ha salido. Tiene un proceso de revisión intenso, sí, pero es mucho más fácil revisar que crear y hacer, ¿no? Bueno, pues en este breve webinar que hemos dedicado a cómo es el RCM en un cuadro eléctrico, hemos visto todo el proceso, desde que doy de alta el cuadro hasta cómo voy analizando funciones, fallos, modos de fallo, cómo declaro los efectos, cómo hago la valoración para saber cómo es de crítico el fallo, cómo determino a partir del diagrama de decisión qué tipo de tarea es la que tengo que definir, cómo defino las tareas y cómo utilizo después esa información para generar un plan de mantenimiento. Así que ahí lo tenemos todo. Bueno, espero ahí en vuestros comentarios que me comentéis pues, cualquier cosa que veáis, que falta, que sobra, que no habéis entendido bien. Ahora pues abrimos un turno de preguntas, de debate, porque creo que será interesante. Yo sé que algunos de los que estáis por ahí, pues he visto a gente por ahí de Panamá, de Colombia, de Ecuador, plantas en las que he estado trabajando ya y os he visto por ahí, así que primero dando un saludito para que nos podamos saludar y después, si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosita, me lo dejáis aquí en el chat o simplemente abrís el micrófono y me comentáis lo que sea. Y ya está, pues vamos, turno de preguntas.